Bueno, damos la bienvenida a las redes sociales y estamos transmitiendo esta conferencia desde Acapulco. Vamos a estudiar la carta de Segunda de Pedro. La carta de Segunda de Pedro es una serie que ya llevamos, esa es la tercera o cuarta conferencia, no recuerdo por ahí. Este es el pasaje de Segunda de Pedro 1:16 en adelante. Aquí vamos a estar leyendo. Mientras lo buscas, te quiero dar una introducción. Aquí Pedro hace una excelente, maravillosa, en una exposición preciosa, y exhibe en una forma dramática de lo que es los falsos maestros, los falsos pastores, y eso es lo que vamos a estar estudiando. No vamos a entrar ahorita en las profundidades de la carta. La profundidad de la carta está en el capítulo 2, pero es interesante resaltar estos datos. En el Nuevo Testamento, de todos los libros que hay, solamente dos cartas, solamente de todos los libros del Nuevo Testamento, solamente dos cartas contradicen y exhiben en una forma casi que de lista las doctrinas de falsos maestros y de falsos pastores. Y a diferencia pues por ejemplo, Pedro utilizó aquí lo que estamos leyendo, Pedro utiliza 3 capítulos, y otra carta también que habla de los falsos maestros es Judas, y el que escribe Pablo, y Judas, Pablo nada más escribe un capítulo. O sea, a diferencia de todo el Nuevo Testamento, solamente 2 cartas contradicen los falsos pastores y los falsos maestros. ¿Qué quiero decir con todo esto? Que no se necesita grandes manuales para que nosotros podamos identificar un falso maestro. No se necesita tener una profundidad, claro que sí la necesitas, pero como tener una base. Dios no lo hizo así. Dios quiere que por medio de todas las cartas y doctrina que tenemos en el Nuevo Testamento, nosotros podamos identificarlos, ¿verdad? Para que nosotros podamos discernir, tal y como lo dice la Biblia en Hebreos 5:14, que el alimento sólido es para los que han alcanzado la madurez, los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. ¿Qué necesitamos para poder identificar un falso maestro? La Biblia, el uso. Si tú tienes uso de la palabra de Dios, vas a poder identificar un falso maestro. Si tú no tienes el uso de la palabra de Dios, no vas a poderlo identificar. Porque en esas congregaciones, ¿verdad? Ayer me pasaron un video yo pensaba que ya lo había visto todo, y me pasaron un video de un hombre que se llama el balón ungido, y entonces les avienta balonazos a los congregantes, ¿no? Y es el balón ungido, y todos, amén, sí, el balón, y les da en la cabezota, ¿no? Y tú dices, ¿cómo es posible que esa gente esté aceptando eso? O sea, ¿no es una locura? Es una locura. ¿Pero por qué no lo disciernen? Porque no tienen el uso de la palabra. Si ellos abrieran la Biblia, se darán cuenta de todas esas barbaridades. Y en todas partes, en todas doctrinas, en todas las iglesias, la que tú me digas, en cualquier religión, si abrieran la Biblia, eso pues no pasara. El título de esta conferencia es los sueños. Los sueños pueden fallar. Vamos pues a ver esto que el apóstol Pedro está aquí, nos va a decir de estas doctrinas. Segunda Pedro 1:6 dice: porque no os hemos dado a conocer el poder a la venida de nuestro Señor Jesucristo, siguiendo fábulas, artificios, sino como habiendo visto con nuestros propios ojos su majestad. O sea, Pedro estaba diciendo que él lo había visto, que él había sido testigo ocular en el momento que Jesús vino a la tierra.
Y no nada más él, otros discípulos, todos los discípulos y muchos testigos vieron de Jesucristo. Vamos a 1 Juan 1, ahí a la vueltecita, ahí está la vueltecita de tu Biblia. Está en 1 Juan 1, 1, 1. Hablando Juan, también dice palabras muy similares. Dice el apóstol Juan, dice: lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante al verbo de vida, o sea, a Jesucristo. Él dice: yo lo toqué, yo lo vi. Dice el versículo 2, porque la vida fue manifestada y la hemos visto y testificamos y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos ha manifestado. Él también dijo que lo había visto, que había caminado con él y que era testigo fiel de todas las enseñanzas que Jesús había visto. Y esta palabra majestad que habla el apóstol Pedro aquí en este versículo 1 es megaleotes, y significa esplendor, luz maravillosa, la gloria de Dios. O sea, lo mismo, esto podríamos sustituirlo o explicar que es la presencia misma de Dios. O sea, dicho de otra manera, ellos vieron, al menos Pedro y Juan, ahorita lo voy a explicar más profundamente, ellos vieron no nada más a Jesús, a Dios encarnado. Una cosa es Dios encarnado y otro es su majestad. Ver la majestad de Dios, tan solo fueron muy poquitas personas que lograron ver eso. Casi, ahorita lo vamos a ver, muy poquitos discípulos vieron su majestad. O sea, veían, ellos pudieron ver cómo hacían milagros, cómo hacían señales. Jesús hizo señales, prodigios, levantó muertos, ¿verdad? Y ellos, por ejemplo, Nicodemo, que dijo: Señor, ¿cómo haces esas cosas si no es que Dios está contigo? Ellos veían y entendían que era un poder sobrenatural, no humano, sino dado por Dios, y que era Dios mismo, Jesucristo. Muchos lo entendían, pero muy pocos vieron la majestad de Dios en Jesucristo. Vamos a Lucas 9. Lucas, en el Evangelio de Lucas, y ponemos una marca aquí en Pedro. Vamos a Lucas 9. No todos los apóstoles vieron esa majestad. Todos los apóstoles vieron, comieron, durmieron con Jesús, vieron cómo Jesús al predicar la palabra, Jesucristo, era algo maravilloso. Sigue siendo algo maravilloso. Cuando Jesús predicaba y hablaba, sus palabras entraban en los oídos de esas personas se arrepentían y cambiaban totalmente su vida. Ellos, los testigos los discípulos fueron testigos de ese acontecimiento que para mí de las cosas más grandiosas que Jesús hizo. Que, ¿verdad? Ahorita pues a mí no me impacta tanto que alguien sane, porque los doctores pueden sanar a una persona con cáncer, a una persona con ¿verdad? Puedes sanar de diferentes maneras y no necesariamente es Dios, por favor. Claro que Dios proveyó los medicamentos para que esas personas fueran sanos, pero el milagro más grande que hay en una congregación, en una iglesia, en un cristiano, es que cuando escuche la palabra de Dios, cuando alguien esté escuchando la palabra de nuestro Señor Jesucristo y entra por nuestros oídos y tú la aceptas, esa persona tiene cambios evidentes en su vida. Hay algo que pasa dentro de nosotros, los cristianos, que hay un cambio total. Es dramático el cambio. No está hablándote un hombre, está hablándonos Jesucristo, y en el momento que entran esas palabras a nuestros oídos y nuestro corazón no las rechaza, sino más bien las acepta, en ese momento hay un cambio genuino en nosotros. Esto sucedió en la época de los apóstoles y esto está sucediendo en nuestros momentos. ¿Por qué? Por la predicación de la palabra. Y los discípulos oyeron esto. Ellos entendieron esto.
fueron transformados. Y yo aquí quiero hacer un paréntesis. ¿Cuántos de los que estamos aquí está rebotando la palabra de nuestro Señor Jesucristo en sus corazones? Podrías estar sentado y rechazando todo lo que Dios te está diciendo. Quizá estás sentado tratando de cumplir un compromiso aparente delante de los demás, pero estás rechazando lo que Dios te está hablando. Otros bienaventurados reciben la palabra y les abona, les agrega a sus vidas. Están siendo transformados. Pero aquellos, tristemente, aquellos que están rechazando la palabra de Dios, simplemente están trayendo condenación a sus vidas. Porque la palabra de Dios es una espada. Déjenme explicar esto. El Evangelio es una espada. El Evangelio no nada más es cuando nosotros nos convertimos, sino cuando nosotros seguimos. Ahorita que yo estoy predicando el Evangelio. El Evangelio es una espada de doble filo que discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. O sea, el Evangelio puede acercarte a Dios, o también puede esa espada cortarte de la presencia de Dios. Tiene esas dos vertientes. Puede traer bendición en ti, o también puede traer esa maldición eterna en una persona. ¿Cuál es el caso? Que la persona rechace la palabra de Dios. Y a lo mejor si tú estás aquí es para que te pongas a cuentas con Dios. Y si tú eres aquel que ha rechazado y que tú sigues pensando que mañana, que otro día, que otro, ¿verdad? Para ponerte a cuentas con Dios, tú no estás enojado conmigo. Yo no te he hecho nada. Tú estás enojado con Dios. Yo no soy Dios. Tu problema no es conmigo. Si alguien tiene un problema, no es con el pastor, sino con Dios. Y ahí está el caso de cuántos grandes hombres de Dios que fueron perseguidos simplemente por predicar la palabra, y mujeres también. Y hoy día sigue pasando lo mismo. Lucas 9. Aquí vemos en Lucas 9, Lucas 9:28, la transfiguración. Vemos cómo Jesús aquí habla de la transfiguración. Este pasaje de Lucas 9:28. Aconteció que como 8 días después de estas palabras, que tomó a Pedro, a Juan y a Jacobo y subió al monte a orar. Fíjate nada más que nada más fueron 3 personas, 3 discípulos, después de los que iban a ser los apóstoles. Aquí está la lista: Pedro, Juan y Jacobo. Solo 3. Solo 3 hombres presenciaron uno de los actos más hermosísimos que pudieran haber visto ojo humano en esta tierra. No todos, no los 12 discípulos, no todos vieron este acontecimiento. Dice aquí el versículo 29, entre tanto que oraba, la apariencia de su rostro se hizo otra y su vestido blanco y resplandeciente. Es importante ver, ¿verdad?, que ellos vieron una transfiguración. Se transfiguró de ser humano, se transfiguró en ser Dios. O sea, y aquí narra, ¿verdad? Aquí narra algo especial que nosotros tenemos que entender, que este tipo de eventos suceden en pocos cristianos, en pocos discípulos. Jesús de los 12 solamente tomó 3 para que ellos presenciaran el hecho más maravilloso de ver la gloria de Dios. Solamente 3 hombres. Y lo vieron. Y esto es que alguien dijera, bueno, ¿y a mí qué me sirve esto? Pues ellos lo vieron y yo no lo vi. Y si tú no lo ves con tus ojos, y claro que no lo vas a ver con tus ojos, pero lo crees con tu corazón, es el tipo de personas que caen y se levantan.
que no permanecen caídos, sino se levantan sin importar lo que diga la gente y las mentiras, las calumnias que te digan no vas a poder, eres un caído, mira, eres un débil, eres un borrachote y nunca vas a dejar el alcohol y nunca vas a dejar el cigarro. Y ese tipo de personas se esfuerzan a levantarse sin importar las circunstancias en donde estén parados. Ellos simplemente están clamando a Dios y le dicen: Señor, ayúdame. Ese es algo maravilloso que sucede en pocos cristianos. Y la otra que yo podría resaltar es como Abraham. Abraham dice que tenía problemas y que tenía una esperanza, pero él creía en esperanza y en contraesperanza. Y sin importar la adversidad, él seguía creyendo. Sin importar las mentiras, él seguía creyendo. Sin importar los meses, él seguía creyendo. Sin importar los años, él seguía creyendo. Y dice la Biblia en Romanos capítulo 4 que su fe no se debilitó. Él se tomó como viendo al invisible y él no dudó, él esperó en la promesa que Dios le había dado. Ese es un tipo de cristianos que ven lo invisible, que están viendo a Dios sin verlo y están esperando en Dios sin haber presenciado este acto maravilloso. Y aunque tú no lo hayas visto, yo tampoco lo he visto, yo nunca he visto la gloria de Dios, un día lo voy a ver, pero no me basta a mí ver la gloria de Dios para creer que Dios puede transformar mi vida. Y cuando tú estás pensando en esa forma, estás caminando en la voluntad de Dios. Y esta luz que habla Lucas es un símbolo de pureza, santidad y de total ausencia del pecado. Hoy podemos nosotros ver el espectro de la luz, que la luz todos los colores, el color que tú me digas, está basado en rojo, verde y azul. Y de ahí la combinación de todos los colores es la gama de colores que el ojo humano puede ver. Son 3 colores. Pobremente, nada más tenemos 3 colores. Pero aquí Lucas narra una luz diferente. No es la luz del sol, no es la luz de los reflectores, sino es una luz sumamente diferente que es narrada. A pesar de que era luz de día, había una luz especial en Jesucristo. Esto quiere decir que cuando nosotros lleguemos a la eternidad, nosotros no vamos a tener esta luz. Es una luz opaca, la del sol, la de las lámparas, la de la luna, es una luz opaca. Nosotros vamos a llegar al cielo y vamos a ver una luz admirable de nuestro Señor Jesucristo. Dice el versículo 30 al 31, dice: y aquí 2 varones hablaban con él, en los cuales era Moisés y Elías, quienes aparecieron rodeados de gloria y hablaban de su partida que iba Jesús a cumplir en Jerusalén. O sea, muchas personas he oído decir que Moisés y Elías vinieron a Jesús a ayudarlo, ¿verdad? Y darles una palabra. Espéreme, nunca el discípulo es mayor que el maestro. El maestro era el que tenía que ayudar a Moisés y a Elías. Ellos no vinieron a darle una palabra de consuelo. ¿Cómo? La escopeta no le tira a los patos no le tiran a la escopeta, por favor, ¿no? O sea, Jesucristo no necesitaba ayuda de ellos. Él venía y les dijo, ¿verdad? Seguramente lo que enseña este pasaje es que Moisés, que representa la ley, y Elías representa los profetas, Jesús les da la espalda y él empieza a caminar hacia adelante y Jesús se olvida de los profetas y se olvida de la ley, porque ahora nosotros tenemos la gracia. Ya no se necesitaban los profetas, ya no se necesitaba la ley para que Jesús empezara su ministerio. O sea, nosotros en Cristo Jesús
tenemos mejores promesas que las del Antiguo Testamento. Hay muchas mejores promesas que las del Antiguo Testamento. Si los del Antiguo Testamento, si tú estás pensando que Moisés y que Abraham y que José y el de que tú me digas del Antiguo Testamento, mayores promesas tenemos nosotros, pero la Biblia dice que al que mucho se le da, también mucho se le va a exigir. Y a nosotros Dios nos ha dado cosas maravillosas, tan grandes promesas. Tan solo el conocer el nombre de nuestro Señor y Salvador es algo grandioso. Cuando tú estés en un ataque de un demonio, lo único que tú tienes que decir no es Abraham, no es David, no es José, ni ningún hombre del Antiguo Testamento, aunque fueron creyentes. Simplemente con decir: Jesús, mi Señor, sálvame, los demonios se apartan de ti. En ese momento, los demonios conocen perfectamente el nombre de nuestro Señor y Salvador. David en el Antiguo Testamento lo hubiese querido saber y no supo. No supo el nombre del Señor. ¿Y tú qué lo sabes? ¿Cómo lo usas? Es algo grandioso. Es algo universal. El nombre de nuestro Dios es algo que solamente a pocos se les es confiado entenderlo. Todo el mundo sabe que Jesús es el Hijo de Dios y que murió en Jerusalén hace 2000 años y celebran la Navidad y celebran el Año Nuevo. Pero ¿y cuántas personas tienen a Jesucristo como su Señor, su Dios y su Salvador? Dice el versículo 32: y Pedro y los que estaban con él estaban rendidos de sueño, mas permaneciendo despiertos vieron la gloria de Jesús y a los dos varones que estaban con él. Y en el Evangelio de Mateo narra que se oyó una voz que decía: este es mi Hijo amado en cual tengo complacencia. Igual que en el bautizo de Jesús, 2 veces narra la Biblia que se oye la voz de Dios: este es mi Hijo amado en cual tengo complacencia, a él oír. Y dice el versículo 33: y sucedió que apartándose ellos de él, Pedro dijo a Jesús: Maestro, bueno es para nosotros que estemos aquí y hagamos 3 enramadas, una para ti y una para Moisés y una para Elías, no sabiendo lo que decía. O sea, Pedro vio ese momento tan hermoso. O sea, ver la gloria de Dios es definitivamente estar en el cielo. Ellos entraron, se les abrió el cielo en ese momento. Y qué cosa maravillosa, querer permanecer en el cielo. Y ellos vieron eso y desearon, pero dice en la Biblia que no sabía lo que estaba diciendo. Pero tenía que escribirlo, tenía que sentirlo para que a nosotros se nos enseñe cómo nosotros, ¿verdad? Es lo que nosotros deseamos. Todos los que estamos aquí somos de Cristo, deseamos estar en la presencia del Señor. O pregunta: ¿qué tanto te gusta el mundo para no estar con el Señor? Y no es que tengamos un pensamiento de querernos morir, ¿no? De estar desanimado, no, esa es otra cosa, ¿verdad? Ese es el suicidio, desánimo, angustia. No estoy hablando de eso. Estoy hablando de un cristiano maduro que ya no quiere el mundo, que ya le enfadó los negocios, que ya le enfadó el trabajo, que ya le enfadó la maldad, que ya le enfadó los secuestros, que ya le enfadó los asesinatos, las malas noticias, y dice: Señor, ya ven por nosotros. Ese es un pensamiento sano, muy sano, como el que tuvo Pedro. Y dice el versículo 34: mientras él decía esto, vino una nube que los cubrió y tuvieron temor al entrar en la nube. Y viendo una voz desde la nube que decía: este es mi Hijo amado, a él oír. Y cuando cesó la voz, Jesús fue hallado solo y ellos callaron, y por aquellos días no dijeron nada a nadie de lo que habían visto. Ok, esto
lo vio solamente estos 3 discípulos. Vamos a nuestro texto en el versículo 17. Dice aquí en 1 Pedro 1:17: pues cuando él recibió de Dios Padre honra y gloria, le fue enviada desde la magnificencia gloria una voz que decía: este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia. Pedro está describiendo lo mismo que dijo Lucas de este acontecimiento. O sea, él dijo: fui testigo, yo oí la voz, yo vi la grandeza y la maravilla y la presencia de Dios. Jesucristo se transfiguró en Dios mismo. Y dice el versículo 18: y nosotros oímos esta voz enviada del cielo cuando estábamos en el monte santo. Otra vez lo vuelvo a decir. Pedro defiende su postura ante falsos maestros que quizá le estaban acusando, que ellos no habían sido testigos, que estaban inventando, que a lo mejor se habían fumado un cigarro de marihuana y habían inventado estas barbaridades, como lo dicen todos los que no creen en Jesucristo como su Señor y Salvador. Ellos no lo ven. Ellos no han visto nunca a Jesús. Pero nosotros, fíjate qué precioso. Cuando tú recibiste a Cristo como tu Señor y Salvador, a ti se te predica. Lo primero que hace la Biblia cuando nosotros se nos predica es hacernos saber que estamos mal. Tú no ves a Dios, tú no entiendes nada, simplemente el Espíritu Santo te redarguye de pecado. Y cuando nosotros somos redarguidos de pecado, entonces en ese momento tú y yo, cuando nos convertimos, y tú que me estás oyendo, para que tú puedas entender el siguiente paso es poderte arrepentir, viene en ti el Espíritu Santo. Una persona sin el Espíritu Santo no se puede arrepentir. Tiene que haber el Espíritu Santo en nosotros para que nosotros podamos arrepentirnos y podamos hacer ese pacto con Dios. Señor, te recibo como mi Señor y Salvador. En ese momento ya necesitas el Espíritu Santo para poderte arrepentir. Y si Dios quiere que tú no te arrepientas, simplemente no te vas a poder arrepentir. Hagas lo que hagas, digas lo que digas o te pares de cabeza, porque el Espíritu Santo es quien da el poder de arrepentimiento. Hagas lo que hagas. Muchas personas, para cambiar su conciencia, hacen cosas humanas, ¿verdad? Un rezo, una manda, una ofrenda o un sacrificio, pero no pueden arrepentirse. Simplemente limpian un poco la culpa y después de eso ellos, ¿verdad?, insisten en vivir su vida como la siguen viviendo. En cambio, nosotros cuando recibimos a Jesucristo, en ese momento, sin verlo, lo vemos. No lo vemos con nuestros ojos físicos. No lo ves con tus ojos físicos. Hay algo atrás por medio del Espíritu Santo que tú sabes que es real. Por ejemplo, las personas que adoran imágenes piensan que ese es su Dios y se le hincan y besan la imagen y la adoran la imagen como si eso fuera Dios. Pero cuando nosotros los cristianos, cuando tenemos a Cristo como nuestro Señor y Salvador y ya hemos recibido a Jesucristo y recibimos la conciencia de que esto no es Dios y que hay un Dios invisible y que está ahí, pero que está también dentro de mí, yo ya no adoro imágenes. Porque sé que mi Dios no es material. Y en ese momento yo, espiritual, empiezo a caminar en las cosas de Dios. Continuamos. Versículo 19. Dice aquí en el versículo 19: tenemos también la palabra profética más segura, la cual hacemos bien al estar atentos,
como una antorcha que alumbra el lugar oscuro hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en nuestros corazones. Aquí Pedro, está diciendo que tenemos la palabra profética más segura. Escúchenme, hermanos, que piensan que son guiados por los sueños. Muchas personas he oído que dicen, no, a mí los sueños, a mí los sueños, a mí las visiones, a mí la palabra del profeta, a mí la palabra del apóstol. Y están basando su dirección en experiencias. Y aquí dice Pedro que tenemos la palabra profética más segura que todas las experiencias que tú puedas tener, que todas tus experiencias, sobre todo lo que es de la percepción humana. En Hebreos 1, mientras lo buscan, Hebreos 1, ponemos una marca aquí en 2 de Pedro. También hay personas que buscan en los horóscopos, en el café tarot, en la adivinación, en la brujería, en las cartas, en la ouija, en los ángeles o en los muertos, o en la consulta a los muertos. Todas esas prácticas contradicen este versículo que dice que nosotros somos guiados por la palabra profética más segura. Ni tu compadre, ni tu mejor amigo te puede dar un consejo mejor que la palabra de Dios. Tenemos la palabra profética más segura que todo lo demás. O sea, no dice que es la única, porque Dios no puede, ¿verdad? A ver, ¿Dios puede hablar por un sueño? Sí, puede hacerlo, es Dios. ¿Dios puede hablar por una circunstancia? Sí lo puede hacer, es Dios. Y muchas veces Dios usa sueños y usa circunstancias. Pero si tú no tienes la Biblia, te vas a perder. Te vas a perder. Porque ¿qué tal si Satanás también pone un sueño en ti? ¿Qué pasaría? Y tú dices, no, es que Dios me habla por los sueños. Ándale, y te pone Satanás un sueño. ¿Y qué va a pasar? Entonces, un sueño puede traicionarte. El sueño puede traicionarte. Puede ser un sueño verdadero, sí, puede serlo. Y puede ser alguien que te profetice, ¿verdad? Sí, claro que miren, ya el don de profecía no es como en el Antiguo Testamento. Eso quiero explicarlo bien. En el Antiguo Testamento, como no tenían la Biblia completa, en el Antiguo Testamento, entonces Dios se valió de los profetas. Entonces, cuando se paraba el profeta, se paraba y era la voz de Dios la que iba a hablar, y todos tenían una verdad. Cuando llegaba el profeta, todos decían, ¿qué traes? ¿Vienes de buenas o vienes de malas? Le decían al profeta. Y el profeta decía, no, pues traigo, pues normalmente siempre llevaba una reprensión. Y ellos sabían que el profeta era palabra de Dios. Ok, ahora nosotros, esas palabras proféticas del Antiguo Testamento, ya Dios las cerró en una Biblia de 66 libros. Pero también existe algo que a lo mejor tú puedas confundir, y no es profecía, sino en la Biblia le llama el don de ciencia. Don de ciencia o don de conocimiento en 1 Corintios 12:8. El don de ciencia es un don es un don que tiene algún hermano, y te puede venir y te puede decir, hermano, ¿sabes qué? Siento de parte de Dios que ya no estés enojado. Siento de parte de Dios decirte que tú estás orando por un negocio y dice Dios que te va a bendecir en ese negocio. Siento de parte de Dios que me dice que te venga a decir y que con la mujer con la que te quieres casar sí es la indicada. Pero para que tú puedas recibir esa palabra de ciencia, tienes que tener la Biblia. Y si no tienes la Biblia, tú puedes equivocarte. Una ocasión con mi esposa y yo estábamos de paseo en un pueblito que se llama San Jeronimito, muy pegadito
a Zihuatanejo, entre Petitlán y Zihuatanejo. En ese pueblito estábamos de vacaciones hace aproximadamente algunos 17 o 18 años. Estábamos ahí y fuimos a una congregación cristiana, fuimos a una congregación y se para una mujer que dice: tengo una palabra profética. Dijo ella: tengo una palabra profética. No es una palabra profética, es una palabra de ciencia. Y dice: ahí hay un matrimonio aquí atrás. Dice, y aquí está atrás. Y yo volteé para allá, dije: ¿quién será? Dice: justamente ustedes dos. Y nos levanta a mi esposa y a mí. Dice: vengan hacia adelante. Y nos hizo caminar hacia adelante. Y ya que nos tuvo aquí enfrente, nos dice: estos dos van a ser pastores y van a ser lanzados desde aquí de Guerrero. Eso pasó hace 17 años. Yo ni qué me imaginaba este llamado. ¿Fue palabra profética? No. Fue una palabra de ciencia. Fue una palabra de conocimiento que Dios nos mandó, pues, para que nosotros nos fuéramos alistando y arreglando las maletas, ¿no?, del mundo, y dedicarnos a las cosas del Señor. Entonces, ¿Dios puede hacer eso? Sí lo puede hacer, pero no es palabra profética. No es la profecía que había en el Antiguo Testamento. Eso es importante entenderlo. Hebreos 1:1. Hebreos 1:1. Hebreos, aquí Pablo es, aunque el libro de Hebreos no se sabe con la ciencia cierta, ¿verdad?, quién es el que lo escribió, pero por su escritura sabemos que es Pablo. Y Pablo, por su forma de escribir, sabemos que es Pablo. Y aquí él hablando, dice las mismas palabras que Pedro. Dice en el versículo 1:1, dice: Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otros tiempos a los padres por los profetas, en los postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo, por quien asimismo hizo el universo. O sea, Pablo está diciendo lo mismo que Pedro, que tenemos la Biblia. Y solamente la Biblia. No necesitamos otra cosa más que la Biblia. Lo demás te puede ayudar, pero también te puede confundir. Te puede arrastrar al infierno una palabra equivocada. Si tú piensas, si alguien piensa: yo estoy bien, yo estoy bien, yo estoy bien, yo estoy bien, deja que sea la Biblia quien te dice si realmente tú estás bien. Y que la Biblia te escanee, que sea tu escáner y que te limpie y que te diga si estás bien. Pregunta: ¿cómo está tu conciencia? ¿Cómo está tu conciencia? Hermanito, ¿cómo duermes? ¿Descansas? ¿Descansas en el Señor? ¿Estás todo nervioso? ¿A quién le mientes? ¿A quién le mientes con eso? Si tú no puedes dormir, no puedes descansar y no puedes disfrutar de irte a la playa, de irte a tomarte un refresco, de comerte un guachinango con una cerveza, ¿verdad? Y estás en la playa y sientes miedo y dices: no, en la playa no, ni aquí ni allá, y tienes las bolsas hinchadas de dinero y no puedes disfrutarlo, hay un problema. Hay algo espiritual en ti. No te engañes. La Biblia dice: Dios no puede ser burlado. Pero en cambio, aquel que tiene solo frijolitos y tortillas. Un día pasamos situaciones bien difíciles con mi esposa. Dijo, ¿verdad? Pasamos situaciones y no teníamos ni para comer, pero teníamos frijoles, una olla de frijoles toda la semana. Fueron de los momentos más difíciles de nosotros. Estábamos en México pero yo me acuerdo de esos momentos. Vivíamos ahí en el área de Lindavista y eran los frijoles más sabrosos que pude haber disfrutado en mi vida. Con mis hijas, mi esposa, y orábamos, nos agarramos de las manos, y verdad, y era algo, no era la comida. ¿Sabes qué es? El momento.
Porque ¿para qué sirve que tengas caviar y tengas todos los manjares y botellas de vino de todos los, ¿verdad?, de diferentes países, si no puedes tener paz en tu corazón? Si no eres capaz de apagar el celular y dejarlo por un lado y disfrutar con quien estás. No te engañes. Dios no puede ser burlado. El canon bíblico es esto, se cerró. 66 libros. El último libro en escribirse fue el libro de Apocalipsis, que se escribió aproximadamente en el año 94 o 96 después de Cristo. De ahí, después de que muere el apóstol Juan, fue el último en morir aproximadamente, surgen los primeros padres de la iglesia, así se le llaman, en el segundo siglo. En el primer siglo estuvieron los apóstoles, ¿no? Muere Juan, ¿verdad?, que murió en el año más o menos. Él debía haber muerto aproximadamente en el año, ya muy viejito, en el año, vamos, no dice la Biblia qué de año murió, sí, pero sí podemos saber cuándo escribió esta carta, aproximadamente en el año 94-96, pero él estaba preso en una isla en Pasmos, y en la isla de Pasmos, y ahí estaba él con una cadena amarrado y debió haber muerto ahí. Ok, después de eso surgen los padres de la iglesia del segundo siglo, que fue Clemente de Alejandría, Orígenes, Victoriano, Eusebio y Jerónimo. Estos hombres agarraron la Biblia, eran grandes hombres de Dios, grandes teólogos, y dijeron: este libro sí corresponde al canon bíblico, este también, y agarraron y metieron los libros del Nuevo Testamento y los incluyeron, porque había muchos libros apócrifos, muchos libros falsos. No porque sean antiguos, son verdaderos. Escúchame esto, no porque sea antiguo es verdadero, sino porque tengan que para que sea el canon bíblico, tiene que decir lo mismo que todos los demás libros enseñan. O sea, no deben de contradecirse entre ellos. Y entonces arman el paquete que tienes tú en tus manos, de los 39 del Antiguo Testamento y los 27 del Nuevo Testamento, forman los 66 libros. Y se cierra el canon bíblico. Ahora, ¿por qué Dios quiso que se cerrara el canon bíblico? Justamente porque las profecías y los sueños terminaban. Como también el hablar en lenguas. Ya no se hablaba en lenguas cuando las personas se convertían. Ahora es un don. Antes era una necesidad de que hablaran en lenguas. Yo no me imagino predicando al apóstol Pedro y que las personas que se convirtieran no hablaran en lenguas. Tenían que hablar lenguas para hacer evidencia, pero ahora ya no es una evidencia. En mi caso, yo no hablo en lenguas, no tengo ese don porque es un don. Y lo dice la Biblia en 1 Corintios capítulo 13, que es un don. Algunos hablan en lenguas, otros no. Otros son apóstoles, otros no. Otros son maestros, otros no. Es un don que se tiene. Entonces, viene y Dios quiso arreglar todo esto de los sueños para que tú ya no estés pensando, ay, y tengas tu Biblia sin leerla y tú ay, Señor, dame un sueño para que me digas qué es lo que tengo que hacer mañana. Dios no te va a hablar así. Tienes que ir a la Biblia, por favor. Si no, entonces ¿para qué Dios nos dejó la Biblia? ¿Sí usó Dios sueños? Sí los usó. Cuando no estaba la Biblia cerrada, por favor, entendamos esto. Pero ahora que ya tenemos toda la Biblia, no necesita los sueños. ¿Dios puede hablar por un sueño? Sí. ¿Dios puede hablar por un hermano? También, es Dios. Pero Dios usa la Biblia. Miren, vamos a ver a Joel, en el libro de Joel, está en el Antiguo Testamento, es 3 o 4 libros antes de Mateo. Y ahí en el libro de Joel profetiza el hablar en lenguas, hablar y tener visiones y tener sueños. Esto es importante. Pero Joel
da esta profecía. Esto es importantísimo. Si me ayudan, lo voy a poder explicar, y si me ponen atención, mejor. Esta profecía de Joel está relacionada no para el nacimiento de la iglesia, sino para el tiempo final. Esta profecía, si ahorita la vamos a leer, y tú dices, ¿dónde pones esta profecía? Pues la pones inmediatamente por leerla, la pones en los tiempos finales, en la gran tribulación. No la pones en el nacimiento de la iglesia. Ahora, Joel escribió esto 800 años antes de Cristo. O sea, en 800 años viene Jesús, ¿verdad? Ok, ahora déjenme leerlo. Dice: después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne, y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas, vuestros ancianos soñarán sueños, y nuestros jóvenes verán visiones. ¿Cuándo? Aquí lo dice. Y también sobre los siervos y sobre las siervas derramaré mi espíritu en aquellos días. ¿Cuándo? Aquí lo dice. Y daré prodigios en el cielo y en la tierra, sangre y fuego y columnas de humo, y el sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre, antes de que venga el día grande espantoso de Jehová. Ya estoy entendiendo que estas profecías están ligadas a los últimos tiempos. Ya la iglesia se fue, y entonces esta profecía se ha de cumplir cuando la iglesia sea sacada, y se va a cumplir. No hay duda, porque verán sueños, tendrán sueños y verán visiones. Esto está relacionado con el último tiempo, con los tiempos finales. Está claro. Pero, ¿qué creen que pasa? Que viene Pedro y toma este pasaje. Vamos, antes de ir con Pedro, vamos por favor, a Apocalipsis 22. Apocalipsis 22, el apóstol Juan nos da otra marca de que nosotros, la Biblia, es el centro de la palabra de Dios. Apocalipsis, ¿qué hago yo con esto? Apocalipsis 22, 18. ¿Dónde pongo esta profecía? Yo testifico a todo aquel que oye las palabras de la profecía de este libro. Si alguno añadiese estas cosas, Dios traerá sobre él plagas que están descritas en este libro. O sea, Juan, que escribió el Apocalipsis, dice que si alguno añade profecías a las profecías de este libro, va a ser anatema, va a ser maldito. Entonces yo no puedo decirte a ti, ¿sabes qué? Yo tengo un sueño y yo voy a dirigir tu vida por un sueño. Esa persona que hace eso, sea anatema, está agregándole a la Biblia. Según la Biblia, nosotros tenemos todo lo escrito en la Biblia para que tú puedas ser feliz y vivas contento. No necesitas más. Vamos con la profecía. Vamos a Hechos 2. Hechos 2. Si hiciéramos un resumen aquí, Pedro dijo: tenemos la Biblia, la palabra profética más segura. Luego viene Pablo y dice: Dios habló antes de muchas maneras, ahora habla por la Biblia. Y viene Juan y nos dice: maldito el que le agregue a esta palabra. O sea, no tenemos para dónde hacernos. O la Biblia o la Biblia. No los sueños, no las visiones. La Biblia es la que nos ha de regir y la que nos ha de gobernar. Hechos 2. Hechos 2. Aquí sucede algo muy importante. Después de la profecía de Joel, pasan 800 años, viene nuestro Señor Jesucristo, muere en la cruz, resucita, y cuando se despide, esto está en el capítulo 1 de Hechos 1, y se despide de los discípulos y les dice: quédense orando
Y en 50 días va a venir el Paracletos sobre ustedes. El Paracletos significa el Espíritu Santo, otro de la misma especie que yo. Y pasan los 50 días y viene el Espíritu Santo y cae en Pentecostés cuando ellos estaban reunidos. ¿Se acuerdan de ese pasaje? Ok, ¿y qué es lo que pasa? Hechos 2:1 dice: cuando llegó el día de Pentecostés estaban todos unánimes juntos y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Debió haber sido algo maravilloso. Debió haber sido algo maravilloso. Pedro predicando a la multitud y ellos empezaron a hablar en lenguas y estaban gozosos, no perdieron la cordura, no empezaron a ladrar como perros y a dar marometas como changos, no. Porque la Biblia dice en 1 Corintios 14:40 que Dios hágase todo decentemente y con orden, y que Dios no es un Dios de confusión. Dios no es un Dios de confusión. Si tú vas a una iglesia y todo es confusión, salte, huye. En una iglesia debe de haber un total orden en todas las áreas. Ese es el diseño de Dios. Y dice, ¿verdad? Entonces, Pedro aquí se sorprende de lo que estaba viendo y oyendo. Dice el versículo 2:14, dice: entonces Pedro, poniéndose en pie con los 11, alzó la voz y les habló diciendo: varones judíos y todos los que habitáis en Jerusalén, esto os sea notorio y oíd mis palabras. Él, ¿verdad? Al ver todo eso, se da cuenta que Dios le dice, mejor dicho, y narra la profecía de Joel. Es impresionante, porque estos no están ebrios como vosotros suponéis, pues que es la hora tercera del día, o sea, era mediodía. Ya a mediodía pues no hay tantos borrachos, ¿no? Bueno, últimamente sí, ¿verdad? Dice el versículo 16: mas esto es lo dicho por el profeta Joel, ¿cuál? Lo que acabamos de leer. En los postreros días, dice Dios, derramaré mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, y vuestros jóvenes verán visiones, y vuestros ancianos soñarán sueños, y de cierto sobre mis siervos y sobre mis siervas en aquellos días derramaré mi espíritu y profetizarán. O sea, Pedro toma el pasaje de Joel y lo trae al nacimiento de la iglesia. Esto es impresionante, porque empiezan ellos a hablar sueños y a tener visiones. ¿Por qué? Porque no tenían la Biblia completa. Y al no tener la Biblia completa, entonces ellos tenían que hablar, tener sueños y tener visiones, porque no tenían la revelación de la Biblia. No la tenían completa. Tenían unos fragmentos. Bueno, se estaba escribiendo. El libro de Hechos estaba apenas narrándose, todavía no se acababa de escribir. Ya nosotros lo tenemos completo. Y cuando vienen los padres del primer siglo, cierran la Biblia. Cierran, no que la cierran, sino más bien hacen el compendio y cierran la Biblia, y ahora la Biblia ya está completa, y los sueños y las visiones quedaron exclusivamente cuando nace la iglesia. Pero se va a cumplir esta profecía, esa es una profecía de doble cumplimiento, y se va a cumplir en el tiempo de la gran tribulación. ¿Por qué se va a cumplir esto en la gran tribulación? Porque la iglesia se va. Fíjense bien cómo Dios tiene todo arreglado. La iglesia se va, nos vamos. ¿Quién tiene la Biblia ahorita en este momento? ¿La iglesia o el pueblo de Israel? El pueblo de Israel odia la Biblia, odia el Nuevo Testamento.
De hecho, lo odian. ¿Y sabes por qué Dios lo hizo en griego? Para que lo odien más. ¿Por qué hizo Dios el Antiguo Testamento en hebreo? Pues porque ellos es su palabra. Y entonces tú vienes a un judío y le dices, aquí está el Nuevo Testamento, y te dice él, ¿en qué idioma está? Y tú le dices, en griego. ¡Ay! Cierra eso, no quiero saber nada. Eso es todavía otro freno para que ellos no se acerquen a la Biblia. Y cuando la iglesia salga, los 144,000, los 2 testigos le van a predicar a los judíos. Pero como en Jerusalén no hay Biblias, no alcanzan las Biblias, y como no va a haber tanta doctrina, entonces Dios va a usar los sueños, las visiones y las profecías. Otra vez. ¿Sí me estoy explicando? El que no entienda puede volver a ver le recorremos el cassette para que te quede más claro. O sea, dicho de otra manera, y con eso quiero aterrizar, nosotros tenemos la Biblia. Y si para ti la Biblia no es tan importante, tú estás minimizando la Biblia. Si para ti la Biblia es lo más importante en tu vida, entonces la Biblia es la que va a cambiar y la que va a dirigir tu vida. La Biblia dice que, en los Salmos dice que lámpara es a mis pies y lumbrera mi camino. Es como una lámpara. Tú tienes abierta la lámpara, tú leíste un salmo, tú leíste los proverbios hoy en la mañana. ¿Sabes qué tienes? Una lámpara en tu casa. Estás viendo. Pero si alguien tiene la Biblia cerrada, tiene la lámpara apagada, y si viene un problema, viene una piedra, esa persona va a tropezar con esa piedra, va a caer, seguramente le va a ir mal en su negocio, le va a ir mal en su economía, en su salud, va a tener problemas. Eso es lo que va a pasar con esa persona. Pero si tienes la Biblia, tú vas a poder salir adelante, vas a salir airoso y vas a salir bien bendecido. Oremos, hermanos. Padre bendito, te damos gracias porque todo lo tienes tú planeado, Dios. Gracias, Jesús, por este maravilloso mensaje, Señor, que nos has hablado de que la palabra es lo más hermoso y lo más seguro que nosotros tenemos. Gracias, Dios, porque nos recuerdas que no nos salvaste por obras de justicia que nosotros hubiésemos hecho, sino por el lavamiento y por la regeneración del Espíritu. Tú nos salvaste, Señor, bendito Padre, cuando pusiste tu precioso Espíritu en nosotros. Ahora, Señor, si hay alguno entre nosotros que te ha fallado, que hemos deshonrado tu Espíritu, que hemos hecho cosas contrarias a lo tuyo, a tu voluntad, te pedimos perdón. Te pedimos perdón, bendito Señor, porque dice la Biblia que siervos inútiles somos, porque apenas y alcanzamos a hacer lo que tenemos que hacer. No podemos hacer más. Nadie, ningún humano puede hacer más. La Biblia dice que nosotros haremos obras mayores, no milagros mayores. No podemos hacer milagros mayores que los que hizo nuestro Señor Jesucristo. De hecho, tú y yo no hacemos ningún milagro. Los milagros están en las manos de Dios. Qué hermoso, porque si uno fuese dueño de los milagros, o del dinero, o de la iglesia, ¿en manos de quién caeríamos, Dios? Y tú no sabes fallar, eres Dios, nos amas y siempre estás dispuesto a darnos todo. ¿Quién es aquel corazón dispuesto ante Dios? El que se arrepiente. Cuando tú reconoces tu incapacidad y tú sabes que tienes una debilidad y que solamente Dios, en las manos de Dios, en las manos del alfarero, tú vas a poder ser transformado. No culpando a los demás,
sino yendo a los pies del Señor. Te pedimos, Dios, que nos perdones, que nos restaures. Y si alguno de nosotros no tiene a Cristo como su Señor y Salvador, es Dios quien te está hablando. Él usó esta palabra, esta Biblia, para que tú prepares tu corazón. Él preparó tu corazón y te está hablando en este momento y te está diciendo que Él quiere tu vida, no para destruirla, sino para construirla. El pecado destruye, el pecado amarga, el pecado trae dolor, el pecado trae tristeza y cansancio. Y Dios es un Dios que te da fuerza. Y dice la Biblia que Dios da fuerza al cansado y te va a dar una paz que no te imaginas. Solamente tienes que decirle a Dios: perdóname, Señor, perdóname. Quiero recibirte, Jesús, como mi Señor y como mi Salvador. A partir de este momento te entrego mi vida y quiero que el día que tú me llames, yo esté contigo en tu presencia. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén.